Bien, vamos a continuar. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de configuración de un nuevo documento y también vamos a crear un primer diseño haciendo uso de todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores. Y de repente le vamos a ir añadiendo algunos temitas, evidentemente, que son necesarios para poder ir avanzando en el tema del diseño haciendo uso de CorelDRAW. Muy bien, nos vamos aquí a crear un nuevo documento y aquí le vamos a poner, por ejemplo, carátula. Va a ser nuestro título, ¿ok? Nombre de nuestra hoja de diseño. Le vamos a decir una hoja, ya sabemos que tenemos que darle el modelo CMYK por el tema de la impresión. Vamos a trabajar una carátula de tamaño A4, lo vamos a trabajar en milímetros, hoja vertical de 300 puntos por pulgada, ¿ya? Ok. Lo primero que tenemos que saber aquí es lo siguiente. Si nosotros queremos trabajar integralmente en toda la página de nuestro diseño, porque esto es lo que nosotros vamos a imprimir y esto es lo que nosotros vamos a exportar a las finales como una imagen JPG, PNG o algún otro tipo. Entonces, vamos a arrancar siempre aplicando y reconociendo cómo es que nosotros vamos a ver de dónde a dónde trabajamos. Aquí tenemos que reconocer algunas cositas, como por ejemplo la regla, que la tenemos en la parte superior. Aquí nos indica claramente que está empezando. Vamos a ponerlo en perspectiva un ratito. Vamos a aumentar esto. Les decía, teníamos por acá la regla. Entonces, si nosotros vamos a aumentar, aquí empieza un cero, fíjense. Este es el eje X. ¿Ok? Este es el eje X en nuestra área de trabajo. Si ustedes se recuerdan y buscan el estuche, por ejemplo, el paquete de sus papeles bond que tienen en casa, ustedes van a encontrar ahí, van a encontrar la medida exacta de una hoja 4, que tiene que ser básicamente lo que nos indica aquí. El ancho, o sea, de aquí a acá, nosotros tenemos 210 milímetros, que sería lo mismo o equivalente a 21 centímetros. Igual, en la parte inferior, nosotros es el eje Y, ya lo tenemos por aquí, empieza de abajo, ¿ok? De acá abajo, 0, y va a subir cerca a los 300. Digo cerca, no es 300, ¿ok? No es 300. ¿Y por qué no es 300? Porque simplemente nosotros tenemos acá en el alto 297 milímetros, que equivalen en centímetro a 29.7 centímetros. No llega a los 300, ¿ok? Muy bien. Teniendo en cuenta entonces estos aspectos, yo al momento de trabajar, por ejemplo, en este diseño, yo lo primero que tendría que hacer es, vamos a reducir esto, yo lo primero que tendría que hacer, le vamos a dar aquí anchura de la página, no anchura, estoy muy mal, toda la página, ahí. Tenemos que trabajar dentro de esta hoja, no podemos salirnos. Entonces hay una técnica, hay un método bastante práctico. Primero les enseño la parte difícil y luego les enseño la parte fácil, ¿ok? Vamos a poner un rectángulo al cálculo, que estaría mal. Y luego tenemos que ver cuáles son sus dimensiones. Ya nosotros hemos visto que el documento, o sea, la hoja de diseño que tenemos, tiene una medida de 210 por 297 milímetros. Entonces, este objeto de aquí, este rectángulo, tiene que tener esa misma medida, ¿ok? Entonces aquí le vamos a dar, fíjense que está bastante cerca, no es precisamente 210, pero está bastante cerca. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente aplicarle 210. Aquí, por ejemplo, se nos pasó el alto, no es 300.326 milímetros, sino es 297 milímetros. Muy bien, entonces simplemente le damos Enter y ya nuestro objeto, como pueden observar, el rectángulo y el documento tienen la misma medida. Ahora, lo que hace falta es que este objeto se centre aquí de manera vertical y de manera horizontal. O sea, en otras palabras, que se centre en el eje X, punto medio de la medida del diseño, y en el eje Y, punto medio de la medida del diseño. Aquí el detalle es que no me sale punto medio. Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar justamente las coordenadas que están por aquí. Yo me fijo aquí, bueno, perdón, se me activó esta cosita, ahora sí. Si yo me fijo aquí, miren, por aquí yo tengo
el eje, ok, el eje X, vamos a ponerlo así, el eje X por aquí y el eje Y por aquí. Interesante, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo lo siguiente, si vas a trabajar diseño, no vayas a pensar que no se utilizan las matemáticas. Las matemáticas son muy importantes, sobre todo los aspectos generales que nosotros vamos a utilizar aquí en diseño. Entonces, fíjate, tenemos aquí el eje X, el eje Y. Y justamente nuestro eje X arranca desde aquí. Entonces tú tienes que tener en cuenta que de aquí a acá, ¿ok? De aquí a acá, de aquí a acá, tú tienes 210 milímetros, ¿ok? Es todo el ancho, ¿ok? ¿Estoy claro? Es todo el ancho del diseño. Es lo único que tienes que tener en cuenta. Si tú hicieras un diseño más grande, entonces tu eje X va a marcar todo ese ancho, ¿ya? Entonces lo que tú tienes que saber es que la mitad de esto sería el eje, ¿no? O el punto medio del eje X. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 210? Entonces, la mitad de 210 es 105. Si se dan cuenta, ya se centró de manera, en este caso, pues, horizontal, diríamos, ¿no? Porque el eje X representa a la parte horizontal. Me equivoqué hace ratito diciendo que es vertical, ¿ya? Pero se centra aquí, en el 105. Hay otra forma de hacer lo mismo, y eso es lo bueno justamente que tiene Corel. Si tú sabes la medida y no la puedes calcular, entonces simplemente lo divides entre 2. Sería 210 entre 2, me sale 105. Lo mismo haríamos para aquí. Si yo no sé exactamente que me va a salir este monto, 148.5, entonces yo le tengo que dar 297 entre 2. Automáticamente se van a dar cuenta que me va a salir el resultado, 148.5. Evidentemente, estas medidas ya uno con la práctica se acuerda de manera así, ¿no? Automática, porque tanto lo usas que ya pues dices, ya sé cuánto es, ¿no? La mitad de 297. Entonces, así también tú puedes hacer, por ejemplo, una configuración. Esta sería, esta forma, este método, sería el método trágico, ¿no? El método que todos dicen, ay, no, ya no quiero saber nada de diseño. Y me voy, busco otra cosa, voy a aprender Word, ¿no? Entonces, fíjense, lo que nosotros aquí tenemos simplemente son formas de trabajar. Esto es importante también saber. Si tú sabes esto, créeme, te vas a ahorrar muchos problemas, ¿no? Es importante, es necesario conocer muchas cosas. Muy bien, entonces fíjense, ya tenemos aquí ubicado la parte fácil, lo borro y simplemente hacemos doble clic aquí en el rectángulo, automáticamente se genera nuestro rectángulo. Y por ahí dirán algunos, pero mi estimado Willy, ¿por qué no empezaste por ahí? Que esa es la parte fácil. ¿Por qué no empecé por ahí? Porque nosotros tenemos la obligación, primero, de enseñar y segundo, de que ustedes aprendan todos los recursos. El tema es que ustedes tienen que aprender no solamente un método para hacer algo, sino aprender dos, tres, cuatro, cinco métodos. Entonces, esa es la intención de aprender, por ejemplo, esta herramienta, ¿ok? Bien, ahí entonces tenemos las dos formas como nosotros vamos a colocar, en este caso, ¿no? Eh, un rectángulo, con control Z lo devuelvo, un rectángulo para que esta sea nuestra base, ¿ya? Yo siempre cuando hago un diseño, siempre arranco colocando una base, porque eso me va a permitir a las finales recortar, por ejemplo, algunas zonas que se salieron de la hoja, entonces cuando yo lo voy a colocar dentro del rectángulo, queda espectacular, ¿no? O sea, se corta simplemente lo que le está sobrando a la imagen, a la forma, al texto que tú de repente estás. Muy bien. Entonces ahora, vamos a ver qué es lo que yo voy a hacer aquí. Voy a colocar aquí de repente algunas curvas, algunos rectángulos, y eso es justamente lo bueno que nos va a permitir hacer esto. Ya, por ejemplo, aquí le vamos a poner así una curvita acá. Aquí nomás así que nos curve todo esto, o que salga por aquí hasta allá. Y aquí le vamos a dar un corte así hacia abajo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, aquí justamente ya empieza el trabajo. Lo bueno que tiene Corel es que aquí se trabaja a través de nodos. No sé si se nota ahí. Ahí está. Dice nodo. Cada punto, cada esquina es un nodo, ¿ok? En una circunferencia también hay nodos. Hay un solo nodo que está en la parte superior, al central, ¿no? Nodos. Entonces yo desde ahí puedo ir trabajando, por ejemplo, el tema de mis diseños. Simplemente lo jalo y ya estoy exacto, ¿eh? Acá yo no estoy calculando y le digo hasta el borde. Listo, se acabó así de simple. Y aquí yo no estoy haciendo nada extraño ni nada raro. Fíjense acá.
Este objeto automáticamente se alineó a 210 con un alto de 81.887. Eso no interesa mucho. Lo que interesa es que es el ancho y está exactamente pegado de esta esquina a esta esquina. Yo no lo estoy haciendo así, ojo. Recuerden esto no se hace en Corel, en diseño, esto no se hace calculando dónde voy a colocar, no. Aunque ahí, por ejemplo, me fue casi bien, fíjate, no, pero me pasé. Entonces, no está bien. Lo que ustedes tienen que hacer es coger de aquí, del nodo, y llevarlo al nodo. Eso es lo que se tiene que hacer. Ahí está. Igualito cuando se crea algún objeto, ¿no? Vuelvo a hacerlo. Me voy al nodo y me voy al borde. Ahí está, más o menos. Ahí está el borde. ¿Ok? Eso es lo que se tiene que hacer. Hasta aquí espero que se entienda. Porque vamos a hacer una cosa bien cortita. Vamos a poner acá algunos textos, ¿ya? Un texto. Aquí le vamos a dar una curva. Se van a dar cuenta un círculo. Y esta la vamos a modificar haciendo uso de esta opción que se llama convertir a curvas, a control Q. Ya vamos a empezar a usar algunas otras herramientas que nos van a permitir hacer este trabajo. Sin antes olvidarme de lo siguiente. Cuando yo estoy trabajando en Corel, le vamos a poner aquí un fondo, por ejemplo, ese color, ¿ya? Si se dan cuenta, yo acá le coloco un rojo, fíjense, se superpone, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy insertando objetos, estos objetos se van a ir colocando uno encima del otro, ¿ok? A eso se le llama trabajo de capas. En algún momento también ya vamos a ir viendo cómo es que se trabaja con capas y cómo es que se modifican las capas, ¿ya? Entonces, fíjate, es como un librito, ¿no? Un cuaderno, donde tú tienes varias hojas, pero son todas transparentes. Entonces, tú a medida que vas avanzando, empiezas de abajo para arriba. Abajo pones tu base y vas subiendo, ¿no? De hoja y vas haciendo dibujos. Eso automáticamente se genera capas. Entonces, eso es lo que permite superponer los objetos en CorelDRAW. También vamos a aprender cómo subir y bajar, por ejemplo, objetos y cómo subir o bajar las capas. ¿Ok? Pero mientras tanto vamos a aprender así lo básico. Entonces le decimos aquí convertirlo a curva. Recordemos una característica importante también. Una vez que convertimos a curva, ya no vamos a poder, por ejemplo, hacer esto con formas. Ya no vamos a poder hacer esto de las curvas o esquinas curviadas. ¿Ya? Tengan en cuenta ese aspecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo convertimos a curva, el objeto se va a volver de otro modo que nos va a permitir nosotros, por ejemplo, realizar este tipo de cambios. Vamos a darle aquí. Vamos a mover esto en el mismo borde, fíjense, ahí, por ejemplo, y lo suelto. Eso es justamente lo que me permite hacer cuando convertir a curvas, cuando yo convierto una forma a curva, ¿ok? Ya el trabajo es tipo vectorial. Entonces aquí nosotros vamos a poder, por ejemplo, realizar modificaciones, aplicarle curvas y todo lo demás. Por lo pronto, vamos a aplicarle solamente esto. Otra característica importante es que si ustedes se dan cuenta es que aquí hay un borde. Entonces, yo también aquí voy a manejar dos cositas más. Ya entonces estamos manejando hasta aquí curvas y también vamos a manejar aquí contorno o bordes y también lo que es rellenos, ¿ya? Entonces aquí tengo contorno, yo le puedo decir, por ejemplo, que le quite el contorno, ¿ya? Está por aquí. Aquí le decimos ninguna. No quiero ningún grosor del contorno. Y ya lo eliminé. Miren, ya no tiene. O lo puedo devolver, le puedo dar 4, por ejemplo. Y hay otra forma de eliminarlo también, que sería aquí, ¿ya? Pero esto lo vamos a hacer después. Primero aquí, no quiero confundirlos, ¿ok? Seleccionamos el objeto, nos vamos aquí a propiedades. Si no carga propiedades, acuérdate, control enter. Pero en este caso, por mi otra herramienta, es que no está funcionando el control enter, ¿ya? Pero debería funcionar. Entonces aquí simplemente le quitamos lo que llama curva. Muy bien. Aquí, vamos a aplicarle, a ver, ya, aquí también le vamos a aplicar un rectángulo. No quiero abusar de los temas. Vamos a ir paso a paso, ahí más o menos, ¿ya? Igual, le damos curva y vamos a seleccionar ahora nuestros nuevos puntos, ¿ok? Vamos a eliminar este nodo, por ejemplo, con doble clic, ya está. Y esta de aquí la vamos a mover hasta ahí. No le vamos a poner círculo, ¿ya? Por esta vez, porque sería otro tema de trabajo. Entonces le vamos a poner aquí, por ejemplo, un temito oscuro y le vamos a quitar el borde, ¿ok? Borde, ningún borde. Y recuerden, aquí también podríamos cambiar nosotros lo que se refiere al fondo, ¿ok? Fondo. Por ejemplo, aquí seleccionamos y puede ir variando, ¿no? El color que nosotros deseamos, ¿ok? Ahí está. Así, por ejemplo. Listo, miren, ahí ya quedó más o menos mi pequeña carátula,
Lo que vamos a hacer aquí también es quitarle, por ejemplo, aquí el contorno para que no se note el contorno, simplemente. Ahí está, ¿ok? Ahí va quedando, miren, solamente haciendo rectas, ¿ok? Rectas. Vamos a poner por aquí un título y evidentemente vamos a cargar una nueva ventana aquí en Google Chrome y vamos a buscar unos logos, ¿ya? Unos logos. Logo, a ver. Vamos a buscar un logo en imagen que sea un logo PNG. O sea que no tenga fondo. Vamos a buscar, a ver. Spartan, puede ser, puede ser. A ver, vamos a ver cómo queda. No, pero este es blanco. El detalle es que no tiene transparencia, ¿no? Sería excelente si fuera un transparente, ¿no? Estos aparentan tener transparencia, pero algunos no tienen. Esta sí tiene. Mira, ¿cómo te das cuenta? Primero se carga de color blanco y luego le salen unos cuadritos. Entonces esta sí tiene transparencia. Vamos a copiarlo primero ahí a ver si copia directamente. No, no copió. Entonces lo que vamos a hacer es descargarlo como imagen. Vamos a guardarlo como imagen. Nos vamos aquí a nuestra carpetita pruebas, perdón. No, pruebas no, directo nos vamos a ir aquí. Nos vamos por aquí, módulo 2, Corel. Esta sería la clase número 4, si no me equivoco, entonces vamos a ponerlo acá. Bueno, no le vamos a poner clase, le vamos a poner solamente imágenes. Imágenes, creo que lleva tilde. Bueno, después lo vamos a verificar. Acá lo único que tenemos que hacer, ya seleccionamos la carpeta y ahí vamos a guardar nuestro logotipo PNG, ¿ok? Muy bien, ya tenemos nuestro logo. Ahora nos vamos a ir acá a Corel y aquí vamos a insertar nuestro logotipo. Vamos a hacerlo de la manera tradicional, ¿ok? Vamos de la manera tradicional, que sería aquí y arrastro aquí a Corel, ¿no? Al programa Corel que está en la barra de tarea y lo suelto. Ahí está. Ahí está. Muy bien, vamos a tratar de adaptarlo por aquí. Así, por ejemplo, lo vamos a dejar. Miren qué bonito va a quedar esto, ¿no? Ahí está. Ahí más o menos. Luego vamos a aprender a hacer cortes aquí. Ya luego les enseño. Y aquí vamos a poner un título, ¿ok? Entonces vamos a usar aquí un pequeño texto. Luego les explico cómo hacemos. Simplemente ustedes acá seleccionen, hagan clic y acá, por ejemplo, pongan con mayúscula Prisma. Saca. Así. Nada más. Le vamos a poner los puntitos y listo. Lo estiramos un poquito y lo ponemos por aquí. Así. ¿Ok? Prisma saca. Ahí está. Podríamos poner, por ejemplo, acá ya, no sé, una especie de texto, una presentación, por acá otra imagen, pero hasta ahí, por ejemplo, ya tenemos una pequeña parte de nuestra carátula, ¿ok? Entonces, vamos a dejar inclusive esto aquí, nada más, aquí al centro para que no Prisma saca. Así un poquito grande esto, para que se vea. Y esto de repente lo podríamos hasta girar. Hacemos clic y simplemente lo giramos. Lo que ya hemos aprendido anteriormente, ¿no? Con lo que hemos estado viendo. Prisma, saca. Y aquí le vamos a poner un pequeño texto en la parte inferior. Siempre, siempre a tu servicio. Así. ¿Ok? Ahí está. Ahí más o menos. Y miren, ya tenemos un pequeño diseño que hemos trabajado con lo que hemos aprendido, agregándole algunas cositas como es el tema de convertir a curva, que está por acá, convertir a curva, o control Q sería el atajo. También hemos aprendido a jalar una imagen y a insertarlo directamente arrastrándolo simplemente del explorador de Windows. Hemos insertado texto y también hemos aprendido, como ya ustedes saben, a girar objetos como lo hemos estado haciendo en las prácticas anteriores. Y aquí hemos simplemente utilizado un texto que podríamos cambiarle, inclusive el tipo de fuente, ¿ok? Se pone el tipo de fuente y cambia evidentemente tu presentación, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, le ponemos acá una especie de texto bastante, ¿no? Descargado, que lo vamos a hacer también de repente, como hacer una instalación de nuevas fuentes para trabajar diseño, que es muy importante, ojo, eso ténganlo en claro, lo vamos a hacer también. Y hemos desarrollado, miren acá una pequeña carátula teniendo como base lo que hemos aprendido en estas clases, en estas primeras
4 clases. Muy bien, hasta aquí dejamos el video. Nos vemos.